buenos días, gracias a todos por levantarse temprano. Como amaneció aquí Bellas Artes en la mañana, hablan de la noche que pasaron y yo creo un aplauso para todos ustedes que sí se levantaron y sí se dieron. Inconscientes. Es un gusto para el Festival de Cine de Guanajuato dar un espacio al libro Quiero ver sangre para su reimpresión. Habla del éxito del libro, el interés por la gente de leer más y conocer más sobre este género única y muy especial mexicano. Nosotros en el festival participamos, producimos un documental que se llama Espaldas Planas con un grupo de jóvenes de León sobre un luchador que era famoso en su día, Bobby Lee, y usaba la máscara verde y hoy en día todos en el fútbol de León traen esa costumbre de la máscara y nadie sabía por qué lo traían y toda la gente ponía esa máscara y una generación joven de 20 y tantos años pensaba que pues como era verde, el equipo era verde y que la máscara era del equipo. Y estos chavos hicieron ese documental que nace de la máscara que se usa durante los partidos de fútbol de León con Bobby Lee y toda la historia de Bobby Lee. Y pues sí, fue una época de folclore medio oscuro, pero jugamos mucho en el caso de Bobby Lee, ¿no? Hace varios años tuvimos la oportunidad de traer El Hijo de Santo con la película en el panteón de la ciudad de Guanajuato, Santo contra las momias, y dijimos, bueno, pues va a llegar unos 1,000 gentes para esto. Llegó 3,500 gentes al panteón para ver El Hijo de Santo, ni siquiera el Santo, El Hijo de Santo. y era impresionante, y yo recuerdo también cuando vino Tim Burton, y él de niño siempre quería venir a Guanajuato porque quería conocer a las momias, y conocía a las momias por la película Santo contra las momias. Entonces él llegó a Guanajuato directo al Museo de Momias y por 3 días traía la máscara de santo, aunque era Blue Diamond, pero él juraba que era el santo. y él, según él, para que la gente no supiera quién era, pero por supuesto era el único con máscara de luchador en toda la ciudad. Entonces todos sabemos que era Tim Burton. Pero yo creo que hay un gran romanticismo. El mundo la ha cogido 20 años después. Plástica que son los luchadores y lo que fue el cine de luchadores. En México es kitsch, se corre por todo el mundo, Japón, China, todo el Oriente. Están pidiendo constantemente circuitos itinerantes de estas películas. Y aunque en México lo vemos muy popular, no sé, un cine no formal, se escondía este cine por muchos años, ¿no? No la pena. Un día los ficheras van a estar así. Pero es un honor para nosotros que ustedes están aquí. Queremos felicitarles por ese esfuerzo, congratularles que hubo la necesidad, la posibilidad de una reimpresión gracias al apoyo de cine, y pues que aquí en Guanajuato tienen su casa para futuros proyectos. Estamos a sus órdenes y pues bueno, vamos a escucharles un poco sobre este libro y el proyecto. Muchas gracias. ¿Se oye bien así o usamos el micrófono? ¿Se oyen bien? El micro, está bien. ¿Perdón? Con el micro. Bueno, ¿así se oye mejor? Bueno. Ok. Bueno, de verdad estamos muy a gusto, muy congratulados de estar en este festival.
venir pues es un honor para nosotros. Y la anécdota es que cuando presentamos la primera edición del libro, en el 2011, hubo una presentación de un libro que producía este festival sobre Jorge Negrete. Se presentó en la Cineteca. Yo fui el moderador de la mesa donde estaban familiares de Jorge Negrete, creo que estaba la esposa de Manuel Esperón, que había hecho la música de sus películas, y estaba Sara Hawk, que yo ahí la conocí. Y entonces ella vio yo llevaba uno de los libros que acababa de salir prácticamente de la imprenta, y me dijo: ay, qué curioso, en el festival vamos a presentar un cortometraje de Manuel Mora que se llama Espaldas Planas. Y entonces le dije: pues mira, como dice Raúl, nunca hay absolutos en la lucha libre, siempre se descubren cosas nuevas. Le dije: ¿por qué no nos pones en contacto con el realizador y que nos mande su material? Y pues estará considerado para la segunda edición. Y justamente viene con este documental sobre Bobby Lee, que es un luchador legendario aquí en Guanajuato, muy querido, ya por lo que dijo Sara. Y ahora, justo que salió el libro, pues, vimos que había la posibilidad de venir, hicimos los trámites necesarios y nos invitaron. Esto es un gusto estar con ustedes. El libro ha tenido mucho éxito gracias a muchos amigos de la prensa, a fans, a gente que le gusta este cine que es casi de luminoso culto y que apela mucho a la cultura popular y a toda la parafernalia y la memorabilidad que tiene la lucha libre. Entonces, es un proyecto ambicioso de la UNAM y que cristaliza ahora con la segunda edición, que prácticamente la sacamos esta semana de la imprenta, porque la UNAM está de vacaciones todavía. Terminó este viernes su periodo vacacional, y el libro yo creo que lo tendremos ya en las tiendas en una semana y media, distribuido en las principales librerías, y volveremos a hacer toda la cuestión promocional de ir a festivales, a ferias de libros, a universidades, y la idea es que lo disfruten como disfrutaron el primero. Esta segunda edición tiene muchas cosas que ahorita les vamos a platicar cuáles son, y queremos que vean antes un promocional que hicimos para presentar el libro, un poco lo que ha pasado desde que salió la primera edición hasta que llegamos a esta segunda edición corregida y aumentada, que prácticamente ya es otro libro. Son cerca de 100 páginas, más de 50 y tantas entradas de reseñas y muchas cosas curiosas de las cuales les vamos a platicar ahorita en cuanto se terminen de ver el video. Antes de Superlibre vamos a ver el video. Sí. ¿Ya está? ¿Listo? Y nos vamos con todo. Estoy aquí embebido en un libro que de la pasada lo tuve en estas manos que se han de comer los gusanos, y es una maravilla, es un banquete de recuerdos, un banquete de identidad, un banquete de mitos, un banquetazo de casi la historia patria, y que tiene que ver tanto con nosotros, tan íntima. Es un libro, tenemos ya tenemos imágenes para que ustedes las vean. Quiero ver sangre. Quiero ver sangre, quiero ver sangre. Quiero ver sangre, quiero ver sangre. El libro, editado por la UNAM, recopila y recupera al más mexicano de los géneros cívicos. Documentales, cortometrajes, mediometrajes, trabajos del CCC del pueblo. Se recopila el arduo trabajo de investigación de José Javier Nava, Raúl Criollo y Rafael Avino, quienes en 320 páginas presentan la revisión más completa del cine de luchadores nunca antes realizada. Este es un libro que rescata el cine de luchadores. No es propiamente un libro de lucha libre, aunque sus protagonistas son luchadores. Ya se tiene planeado una segunda edición que será llevada a Europa y Asia, esto gracias a la pluma de José Javier Nava,
Raúl Criollo y Rafael Aviña, y con un prólogo de Juan Villoro que hicieron realidad Quiero ver sangre tras más de 6 años de investigación. Tenemos la fortuna de tener amistad con Juan Villoro. Tenemos el orgullo de decir que es un mexicano que es uno de los escritores más importantes de Iberoamérica en este momento. Y él estuvo fascinado con eso, tenía algunas películas, algunas le gustaban mucho. Pepe le prestó otras, yo le presté otras, y le encantó nutrirse y verlas, y disfrutarlo, y disfrutábamos en su casa y platicábamos. Hizo un prólogo formidable, me parece que no puede ser mejor, y es parte de los momentos felices que ha tenido el libro. Las 3 personas que más han escrito sobre 100 luchadores en los últimos años somos nosotros, cada quien en diferentes medios, somos a quien más le interesa, y a quien más le ha dado, me parece, el sentido de importancia que tiene el cine. Hubo, ahora sí que máscara contra cabellera en la presentación de este libro, ¿no, José? Pues ahora que lo presentamos en el Chopo, mucha gente se quedó afuera. Y ahora en inmediato la gente puede dar portazos para entrar. Entrevistamos a todos los que existían, o sea, hay gente que falleció en el camino de construir el libro, pero entrevistamos a gente como Ray Mendoza, como Joe Silva, desde luego Huracán Ramírez, que tuvimos una entrevista muy padre, muy larga con él. Una de las últimas entrevistas que se le hicieron a Blue Demon la hicimos nosotros. Descubrimos muchas cosas inherentes al mismo cine de luchadores y un poco más allá de este cine, pues que no solamente eran las películas, sino los protagonistas, los documentales que se habían hecho del género, programas especiales que le ha dedicado la televisión, entrevistas con famosos con y sin máscara, y fuimos adicionando una serie de elementos iconográficos muy interesantes para darle, como dice Juan Villoro, su fe de bautizo al género. Buscamos hacerlo con un lenguaje muy coloquial, que sea muy divertido, como estar charlando en una mesa con los cuates, hablando de una película. Buscamos que tuviera esa clase de sabor y de pulso. Un aparato lúdico en su interior. Cada pie de foto tiene un comentario divertido, con sentido de humor, ¿no? Esa parte también que tiene que ver con la historia de la propia lucha. De investigación, de felicidad, por favor, porque yo quiero ser su traje de libros y todo está claro. Y la bomba va a explotar de un momento a otro. Trevor y yo nos distraeremos. Usted es suya. No, de ninguna manera. Haga lo que le dijo el profesor. Morirán sin remedio. Este libro, que es un acercamiento a las luchas porque son como interminables, ¿no? Sí, señor. Que es un documento además muy bien impreso, bien escrito, con personajes de primerísima, hasta me parece por ahí el doctor. Claro. Al fin y al cabo coloca también a la lucha en una reflexión social, ¿no? Sí, totalmente. Eso es importante, que es algo que yo sé que tú a menudo Y la lucha libre es la identificación de nuestro pueblo. En ninguna película de superhéroes norteamericana, y eso lo dice Botita de Jerez muy claramente, ninguno de esos se subió al ring. Claro. Entonces era como muy alucinante poder ver al superhéroe que salvaba el mundo en la arena de mi barrio. Ayudó el enmascarado plateado, muy caracterizado. De veras, felicidades. Gracias. Tanto a ti, Raúl, Pepe, muchas felicidades. A Rafael, felicidades. Han hecho un trabajo que es una gloria. Estos libros son los que se quedan. Estos se quedan para todo el tiempo, Le debemos la vida. Es usted un hombre admirable. No soy más que un fiel servidor de la justicia y del bien.
Bueno, pues el recorrido para hacer el libro fue bastante complicado, desde luego muy divertido, muy alentador en muchos puntos, pero realmente muy difícil desde el primer momento en que decidimos que íbamos a hacer el libro y pensamos en la estructura y cómo iba a poder conformarse, a que lo pudimos tener en las manos. Pasaron casi 6 años. Revisamos miles de documentos, vimos todas las películas, no solo de luchadores, sino de cine de ciencia ficción y horror en México, todas las cosas relacionadas para buscar hacer la investigación a fondo. Vimos filmografías completas de los directores más significativos del género y todo eso para poder tener todas las aristas, todos los ángulos sobre el cine de luchadores, cómo se conformó y quiénes fueron sus creadores. Desde luego que el entendimiento del cine de luchadores es muy particular para nosotros porque en el extranjero creían que los personajes habían sido creados para la pantalla y aquí la gente los iba a ver luchar los domingos. Entonces hay otra idea completamente. Nosotros hemos dicho que eso equivale a que alguien llegara a Nueva York y le dijeran: ¿no quieres ir a ver escalar a Spider-Man? Pues eso equivale a cuando llegaban los extranjeros y les decían: ¿no quieres ir a ver luchar al santo? Es como el santo, el de las películas. Pues sí, él, pues es de verdad, ¿no? Pensaban que habían sido creados para el cómic, creados para el cine, y no es así. Es gente a la que podías ver en la matiné, podías verlo en la función de las 10 de la mañana, pelear contra monstruos, contra marcianos, contra hombres lobo, y en la noche podías ir a pedir un autógrafo en el Arena Coliseo. Eso es algo insólito. Esa clase de relación del héroe con el público es algo único que solamente se da en nuestro país y que solamente se da con el cine de luchadores, porque hemos tenido géneros muy prolíficos, muy exitosos, particularmente en el caso de la comedia ranchera, pero el musical no se inventó en México y las convenciones de musical y de esa estructura tampoco se inventaron aquí, aunque se hizo bien y con fortuna, ligado a la idea del personaje más revolucionario. Hay que recordar que cuando se da todo el éxito del cine revolucionario y posteriormente la comedia ranchera, realmente había pasado muy poco tiempo desde que esos eventos habían ocurrido. Muchas de las personas que iban a ver las películas de la comedia ranchera y de la revolución habían participado en las batallas, entonces era algo muy cercano a la sociedad. Pero el cine de luchadores, desde luego que toma otra dimensión, porque la lucha libre ha sido parte de la esencia del divertimento en nuestro país, en todo sentido. Aún la gente a la que no le gusta la lucha libre, o que no es fan, o que no es asidua, sabe quién fue el santo, o por lo menos tiene una noción, o puede identificarlo. Entonces la lucha libre tiene otra clase de permanencia, y fue muy divertido hacer el libro y encontrarnos una serie de cosas verdaderamente insólitas. Aquí solamente pusimos algunas escenas, pero hay cosas absolutamente verosímiles y fantásticas. Parte de lo divertido y de lo formidable del cine de luchadores es su desmesura, no había límite absoluto. De repente, salvo con la invasión de los marcianos, en la primera escena aparece War Robinson en la nave con todos los marcianos. Uno sabe que son marcianos porque se visten como griegos y tienen calzones y tienen un casco con un ojo, y entonces es el casco astral, el ojo astral, y entonces eso ya nos da la idea de que son marcianos. Entonces, como sería muy complicado estructuralmente en el guión dar a entender cómo se comunican o cómo aprenden el lenguaje, en la primera escena War Robinson dice: a partir de este momento hablaremos en español, porque así se habla en el país al que vamos a conquistar. Y ves a un cantante echándose una buena ranchera que pasan por la televisión, entonces sabes que los marcianos vienen a México. Así de básico es el lenguaje. Afortunadamente no había algunas cosas garrafales, con todo lo que se ha dicho de que era cine de 3 pesos, que se hace con poco dinero, que sí es verdad. A veces se aprovechaba la escenografía que se había hecho en otra película, nada más se le redecoraba, se cambiaban un poco las luces y ahí se filmaba. Pero sí, muchos de nuestros técnicos más importantes, tanto sonidistas como músicos, como fotógrafos, trabajaron en el cine de luchadores. Muchos empezaron ahí, incluso algunos actores después célebres como Alberto Rojas el Caballo, él debutó en la película de luchadores, no sé, La Tigresa, Irma Serrano, mucha gente empezaron en el cine de luchadores, y fotógrafos que después ganaron el Ariel, o músicos como Gustavo César Carrero, que después ganaron el Ariel por otras películas, se formaron como profesionales en el cine de luchadores.
Entonces esa parte también es muy, muy importante, y a pesar de que en algunas cosas sí se ve el cartón piedra y sí se ve un poco el unicel y todo eso, de cualquier manera se generaban atmósferas muy especiales y había incluso hasta aportaciones. En Santo contra las mujeres vampiro, por ejemplo, las mujeres vampiro sí se reflejan en los espejos, pero en una forma monstruosa, lo cual es también como una nueva aportación a la idea del vampirismo. Hay toda una idea de reestructurar, no porque se hayan sentado los cineastas a planear cómo iban a reinventar el género, pero sí le dan otra visión a la idea de los monstruos, especialmente los personajes clásicos, Frankenstein, el hombre lobo, el vampiro, y le dan otro cariz completamente. No es lo mismo ver una película de Frankenstein cualquiera que ver a Frankenstein con su barba de cuernos de chivo que aparece en Santo y Blue contra los monstruos. Me cae que es otra cosa. Y el asunto de las voces, que es genial, algo que apuntamos mucho en el libro, y es quiénes hacían las voces de los luchadores, quiénes narraban. Muchos de los históricos de la crónica deportiva de nuestro país, el caso de Ángel Fernández, desde luego el Mago Septién, aparecen narrando, aparecen como cronistas en las funciones de lucha libre de las películas. Las voces, Víctor Alcocer, por ejemplo, extraordinario actor, con una voz muy especial, hizo doblaje para muchas cosas. Él hacía la voz del Santo, pero lo genial es que en esta película hacía la voz del Santo y en la siguiente hacía la voz del Blue Demon. Entonces, la gente de repente se confundía. Y en el libro compendiamos una serie de trivias y de datos muy particulares que pues hay que estar un poco enfermo y desquiciado como nosotros para ver tanto las películas y encontrar de repente algunas asociaciones y cosas. Por ejemplo, en Santo contra los cazadores de cabezas, en la primera escena aparece la voz del Santo, la voz real. Está doblado el resto de la película, pero en la primera secuencia es su voz. ¿Qué pasó? O sea, perdieron la toma sonora de esa primera secuencia, la editaron después, quién sabe qué pasó, pero en la primera secuencia pueden escuchar al Santo. Después es la voz de un actor que dobla la voz. Y como eso hay un kilo de cosas. Es un género muy divertido al que hay que entrarle en clave de humor. No podemos entrar como los críticos de narices respingadas, de ascendencia francesa, aunque hayan nacido en la Guerrero. No, hay que divertirse con este cine. Y la gente que está conectada en esto, pues, viene, no sé, de varias generaciones y que empieza a descubrir este cine, lo disfruta mucho. Es muy apreciado fuera de México. En Argentina hay muchos fans, en España no se diga, en Japón es así como reverenciado, ¿no? Entonces había que darle, como dice Juan Villoro, pues su fe de bautizo, sus actas de identidad de personajes con máscara y sin máscara, y de tratar de encontrar y aglutinar en un solo volumen no solamente las películas, sino sus pósters, sus fotografías, los fotomontajes, el tipo de carteles que se enviaban a la prensa en la era que no era digital, y lo fuimos armando así. Entonces es un libro que tiene una riqueza visual incalculable. Trabajamos con el archivo de Filmoteca, trabajamos con colecciones privadas como la de Cristian Simen, la de Federico Arana y Mario Paniagua, y mucha gente fue nutriendo de repente el libro, ¿no? Ahora en esta segunda edición adicionamos entrevistas que hemos rescatado con Fernando Cés, que era la sombra vengadora, y que era el guionista de cabecera del Santo. Viene una nota sobre un texto sobre Julio Alemán. Viene también un gran estudio del cómic, no solamente de la lucha libre, sino del cine de luchadores que hizo Raúl, y que viene coronado con una tira especial del Santos que hizo Gisitrino justamente para esta edición. Y aparte pueden leer sin andar perdiéndose con muchos artículos que hay, toda la mitología, las leyendas urbanas, populares del vampiro y el sexo, desde la primera nota que apareció, sobre todo en las de Rolling Stone, hasta las últimas, cuando fue prohibido
no prohibido, sino que no pasó en el Festival de Guadalajara. Luego sí se estrenó, luego fue a la Cineteca, y cuando todo el mundo quería tener el DVD original del Vampiro del Sexo, resulta que el hijo de Calderón lo vendió en un paquete a TVC, y pasó en horarios de madrugada y no sabían, yo creo que ni qué era, hasta que la Fracción Bucanera, que sí es conocedora del cine de luchadores y más en el mercado del Tepito, que es la MEC, que es como si uno estuviera comprando en Nueva York, ahí sí inmediatamente lo sacaron como con 7 u 8 portadas que vienen aquí expuestas, y todo el mundo lo pudo ver. Paradójicamente la copia, con los estándares de calidad que tienen los canales de televisión para transmitir, estaba mejor que la que se exhibió en la Cineteca. Entonces, como estas historias, hay muchas de gente que nos hemos encontrado en presentaciones, en festivales de cine, que se acercan y que nos dicen: voy a presentar en tal festival. En el Mórbido, por ejemplo, se acercaron unas gentes y nos dijeron: tenemos este corto que acabamos de hacer, que se llama El Ojos de Agua contra las mujeres sexy-zombies, y nos dieron el DVD y vienen adicionados. Entraron muchísimas películas. La última que entró es un documental fantástico sobre los exóticos en la lucha libre de Michael Ramos Areizaga, y entró por verdadera casualidad, porque justamente en el despacho Mireles, donde se trabajó toda la segunda edición, son más de 100 páginas, resulta que la esposa de Michael era diseñadora también ahí, y nos dio las gracias por haber incluido el de Casandro, que viene en esta segunda edición, y nos dijo: estamos a punto de estrenar uno de los exóticos. Nos dio un póster con una imagen, y dijimos: bueno, por lo menos vamos a consignar que se va a estrenar en el mes de junio. Pero como la edición se corrió un poco por la cuestión del papel, de que ahora trae solapas, portada rígida, una serie de cosas, un viernes en la Cineteca, en junio, se estrenó el documental, y el libro se iba el siguiente miércoles al imprento. Entonces tuvimos que hacer otro ajuste en el diseño y eso, y alcanzó a entrar en la última película. Pero cosas insólitas. Al siguiente día ya había una película que hicieron los mexicanos en Polonia sobre cine de luchadores con producción polaca y mexicana y eso. Y esa ya no puede entrar. A lo mejor va a estar en la siguiente edición digital, que el libro también la va a tener. Pero recuerdo mucho lo que dice Raúl de repente, de que es inverosímil lo que pasa con el género, lo que se descubre, lo que puede ver uno en YouTube, y que se va adicionando, y todas las formas en que llegan películas que han ido a festivales importantes, y que de repente casi nadie las conoce, ¿no? Y más sobre el género de cine luchadores, porque parece que los emblemas son el Santo y Blue Demon, y afortunadamente pues hay más cosas así, ¿no?, que tratamos de poner en este libro. Pues tratamos de poner de todo, de los cortometrajes, mencionamos incluso los comerciales que se han hecho con luchadores, mencionamos desde la primera película de 1968 de Robert O'Quilly, que es donde sale Chato Ortín, el papá de Paul Ortiz, que es la primera que tiene formalmente una escena de lucha libre. Algunas películas las mencionamos solamente si sacamos una ficha en particular, porque la trama de la lucha libre no es esencial a la historia de la película, aparece de forma incidental, pero es una gran cantidad de películas mexicanas y extranjeras donde aparece. Perdita Durango, Javier Bardem comete un asalto con la máscara del santo puesta y sale a la calle y la regala. En la película francesa Doberman, uno de los de la banda trae la máscara del espanto. Es decir, hay una serie de referencias que tiene que ver con la gran exaltación iconográfica de la lucha libre, que ha trascendido la frontera en todas sus formas. Hay una película turca, por ejemplo, que se llama Freedom Adam, que es una cosa verdaderamente desquiciada, en la que aparece el santo, el Capitán América y el Hombre Araña, y el santo está hecho por un actor turco, ¿no? El santo ha tenido como todas las vertientes, porque también en la lucha libre, Irma González, una histórica campeona de la lucha libre, cuando se casó, el marido no quería que luchara, y entonces le pidió permiso al santo y luchaba enmascarada como la novia del santo.
Y era genial porque salía a la arena y la gente gritaba, Irma, Irma. Entonces se tenía que quitar entonces ella tuvo permiso para hacerlo. El caso de Sufisito, un gran luchador japonés que llegó para quedarse en México, después ya miembro de la Comisión de Box y Lucha, que él, también con permiso del Santo, se luchó como el Santo Oriental en Japón, igual con el mismo tipo de equipo. Ha tenido como todas las ramificaciones. En el cómic también, desde luego. Mencionamos la parte del cómic porque ha sido fundamental también y siempre ha estado ligada al cine. Cuáles son los cómics que se han adaptado, especialmente lo que ha tenido que ver con lucha libre. Algunos personajes fueron creados para el cine, igual que los cómics, y no tuvieron mayor trascendencia, pero es, por ejemplo, muy particular el caso de Huracán Ramírez. Huracán Ramírez fue creado por Joselito Rodríguez, hermano de Ismael Rodríguez, toda la dinastía Rodríguez de nuestro cine, y entonces inventa el personaje de Huracán Ramírez, lo hace Eduardo Bonada en la primera película, y después pues Bonada dice que quiere seguir siendo Eduardo Bonada y no le interesa ser Huracán Ramírez. Es tal el éxito, estamos hablando de 1952, que es el origen formal del género, con 4 películas, entre ellas la de Huracán, y entonces los Rodríguez deciden que hay que tener un luchador real, es así como eran el Santo Producer, para traerlo de gira en las arenas. Entonces, como Bonada no quiere hacerlo, hacen un casting y entonces se queda Daniel García, que conocemos muy bien, que podemos tener amistad, y Daniel deja su personaje del buitre blanco y se enmascara como Huracán Ramírez para la lucha, para el cine, y se vuelve un histórico. Entonces inventa la huracarrana, ¿no? Que hay quien dice hurracarrana, no son porras, es huracarrana por Huracán Ramírez. Él inventa la llave y se hace un histórico en el ring y en la pantalla grande. Algo muy particular. Descubrimos una cantidad de cosas. Digo, de verdad hay que sumergirse en el libro para entrar en todo ese territorio por momentos inhóspito, para conocer muchas de las cosas. Pero es interesante lo que se hacía con la música, lo que se hacía con la fotografía, cómo a veces, por ejemplo, en Santo Inmudado, en el mundo de los muertos, no había como tanto billete, entonces algunas de las escenas de noche pues están hechas de día, se sabe mucho eso, día por noche. ¿Por qué? Porque el llamado nocturno cuesta el doble, y hay que pagar las horas extras, y hay que pagar el staff, entonces muchas de las cosas se filmaban de día simulando noche para ahorrarse dinero. Hay películas en las que uno ve al mismo público, la misma lucha en diferentes películas. Entonces estás viendo la trama de una película y en eso ves aplaudiendo el público a los actores de otra película. Y saben qué hace Carlos Agosti ahí en primera fila, es de la otra película. Y o cosas maravillosas como Santo contra la magia negra, donde están en Haití, donde hablan francés y la gente grita porras en español en la película. Y aparece doña Virginia, la abuelita de la lucha libre, aplaudiendo el primer plano y dice, pues a lo mejor la llevaron a Haití para ver la lucha. Entonces, hay cosas así que te tienes que divertir con eso. Así como la gente que va a la arena de lucha libre y se divierte, y se apasiona, y te tienes que creer los personajes, y te tienes que creer, uno sabe que efectivamente se dan. Yo he tenido oportunidad de trabajar también en empresas de lucha libre, me ha tocado ver las lesiones directamente, de verdad se pega muy duro. Pero uno sabe que un luchador no quiere matar al otro. Sí se da muy fuerte, sí es un deporte de alta exigencia, pero también es un gran espectáculo. El cine de luchadores es exactamente como entrar a la arena de lucha libre. Uno tiene que entender a los personajes y uno tiene que creer que las patillas de Aldo Montes son de verdad, y los tornillos también. Hay que entender las tramas. De repente cuando la gente dice, es que se ve que los vampiros no son de verdad, y James Bond sobrevivió a la caída de 200 metros y sale sin despeinarse, y eso sí te lo crees, ¿no? O sea, como por qué. Hay que entender lo que son las convenciones. Las convenciones es el lenguaje que se crea y que uno se cree. Del mismo modo que uno sale en la noche y no se ve nada. ¿De qué color es la noche? La noche no tiene color. O sea, uno sale y no se ve nada, pero es normal que en una escena de noche por la ventana entre luz azul y camina y hay humo. ¿De dónde viene? O sea, no hay neblina, no hay alcatraz, pero hay humo. Claro, porque el humo permite que visualmente uno vea 1, 2, 3 planos. Tampoco ha llovido, pero las calles están mojadas. Pues sí, en cine las calles se mojan para que haya profundidad de campo. Eso lo hemos visto tantas veces en el cine que uno ya no piensa en eso. En automático dices, pues claro, James Bond sobrevive a la caída y no se despeina, ¿no?
Bueno, pues Los murciélagos vuelan y se ven los hilos. Bueno, yo no quiero dejar pasar algo muy divertido que también viene incluido. El cine de autor de luchadores que hace Julio Aldama Jr. Su papá hizo El Señor Tormenta, él heredó el personaje y de repente le dio por hacer películas como en serie, tiene como 18 que vienen aquí. Y hay unas cosas fantásticas, desde El Señor Tormenta hasta la creación de los superhéroes galácticos, y los personajes son super ratón, super muñeco, ¿cómo se llama el otro? Super Pinocho. Super Pinocho y todo eso. Y uno platica con los personajes reales cuando hacen sus cenas de luchadores y entregas de premios y eso. Y son fantásticos. Yo me encontré el año pasado, sí, es como un año, en una entrega de premios que incluso galardonaron al libro con una placa. La revista Box y Lucha logró reunir a todo el gremio luchístico. Fueron algunos del consejo porque estaban peleados con todo el mundo. Y me encontré a varios luchadores el evento fue en el Centro Cívico de Tlatelolco, que es un local ya viejo y eso, pero muy curioso, todo de color pistache, como un salón de baile de los 50s, y entonces uno podía entrar y veía dividido a los luchadores ricos, a los de medio nivel y a los pobres, separados por cadena y todo, ¿no? Pero todos esos se juntaban en el lugar común donde se vendían las tortas, los refrescos, las palomitas, y todos hacían cola para comprar y se iban a sus diferentes lugares. Los luchadores estrellas se pueden tomar fotos con uno, y ahí, bueno, no iban a cobrar en ese momento, porque cobran de repente. Y el luchador que apenas está empezando, que es inmediatable, que no tiene a lo mejor tantos fans, pues está esperando que alguien vaya y se saque la foto. Y en el último segmento estaban algunos de los Cocos, Coco Rojo, Coco Azul, que son de los que salen en las películas de Julio Aldama, y estaba el super muñeco. Y entonces esa parte del cultor y maestro y todo eso. Y yo le digo, oye, tú estás en un libro de luchadores, ¿cómo es? Sí, ya lo compré, pero es un pedacito bien chiquito, ¿no? Bueno, pues ahora se va a solazar, está toda su filmografía, y Julio hace cosas insólitas, todos los géneros los toca. En todas las películas, aparte de ser el director, es actor, bueno, malo, todo lo hace, ¿no? Y es fantástico, porque de repente toman en cuenta, digamos, a los niños de ahora y hacen películas de cine de luchadores para niños, que de repente con la animación digital que hay hoy, uno puede decir, esto parece la guerra de las galaxias, ¿no? Y en la siguiente escena puede ser el barrio de Iztapalapa, y ahí están luchando y todo, ¿no? Entonces hay unos contrastes insólitos, y las películas no dejan de ser divertidas porque de repente van más allá del mundo voluntario, y es increíble. Y repito, este cine hay que tomarlo en ese tenor para que uno se pueda divertir, porque si no, ya sabemos cómo puede ser posible eso. Es un encanto, una magia. Por eso yo digo que Julio Aldama Jr. es una mezcla entre Ed Wood y Lloyd Kaufman para hacer sus películas, y es súper prolífico, y es la primera vez que yo creo que se le va a reconocer el arte de sus películas, que solamente llegan pues al video o a la televisión de cable, y que nunca han tenido realmente pantalla grande. Bueno, una cosa importante también con el cine de luchadores es que uno puede ver a los diferentes Méxicos. Sí, hay que recordar que este rollo de la división clasista de los luchadores también tiene que ver con las empresas. Un luchador puede tener excelente cartel y calidad y todo eso en las arenas pequeñas, pero nunca va a ser igual su vida a cuando haga una función para AAA o para el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es cuando realmente te subes a las grandes ligas. La trascendencia de los luchadores no hubiera sido la misma si hubiera pasado el cine. Eso es definitivo. Club de Moneda era un extraordinario luchador, Huaca Ramírez también, El Santo, pero sin el cine no hubiera pasado lo mismo con ellos. Lo mismo que pasó con la difusión de la televisión en los 50.
a las funciones de lucha libre en Televicentro, las primeras que empezaron a transmitirse en Televisión Rogers Televisa, iba Miroslava, iba Jorge Negrete, iba Salvador Novo, es decir, era otra forma de reunir a la gente. Algo lo que ha pasado recientemente, donde celebridades del espectáculo, de la política, van a la lucha libre a ser vistos. Se volvió nice de repente ir a las luchas y todos iban allá para salir en los reportajes. Entonces, en las películas de luchadores uno puede ver cómo era México, cómo se vestían, ¿sí? Cómo andaba la gente, cómo era la gente de los barrios, cómo era la publicidad, porque hay una evolución también en los personajes. En las primeras películas del Santo, pues era más como un hombre de clase media normal, y después empieza a usar los convertibles, empieza a usar los trajes, empieza a usar cuellos de tortuga. Hay una modificación del personaje que tiene que ver con una evolución también social y con una idea de cuál era lo nice, cuál era la forma de entender el prototipo de un héroe. Por eso también es muy interesante la sátira que hace Alfonso Arau cuando El Águila Descalza, donde sale el guajolote vengador y que se hace el equipo de unos calcetines, unos calzones, los recorta y anda en bicicleta y reparte y salen los luchadores de negro que son los villanos. Es muy interesante entender también todas esas convenciones, cómo funcionan. Es muy particular el caso de Mil Máscaras y Tinieblas, dos históricos que fueron creados en una revista de lucha libre. La revista Lucha Libre de Valente Pérez, él inventa los personajes. Entonces él crea unas columnas, había una que se llamaba Usted pregunta, Tinieblas contesta, y había un intercambio epistolar. Entonces los niños decían, ¿cuál es la capital de Rusia? ¿Cuántos kilómetros tiene el país? Etcétera, ¿no? Entonces él contestaba, siguiente semana, y él ahí publicaba las respuestas. Por eso, porque es un tipo que mide 1.90, entonces después le llamaban el gigante sabio, y ahí surgió el mote. Es tal el éxito que entonces Valente Pérez tiene que encontrar a alguien que encarne al personaje. Hay también un casting. Uno de los candidatos para hacer Tinieblas fue Sobek, el escapista. Él fue un candidato para hacer Tinieblas. Al final fue quien es ahora, que había sido doble de Ron Elling en la serie de Tarzán que se filmaba en México y había participado en varias películas. Bueno, en la película de las momias de Guanajuato, la momia Satán, el grandote, es Tinieblas, ¿sí? Entonces es muy curioso ver cómo funciona todo eso. Mil Máscaras, por ejemplo, aquí tenemos una compañía que trae una linda playera con 4 de las caretas de Mil Máscaras. Bueno, las máscaras de Mil Máscaras las inventaba el público. Los lectores había abierto un buzón, diseñaban máscaras, mandaban sus dibujos y de ahí se escogieron. Dos Caras, su hermano, tiene la máscara de una que le mandaron a Mil Máscaras y que le cedió, y que fue después la acusó su hijo, que ahora es Alberto del Río, uno que corre en la W, ¿sí? Que ellos son de San Luis Potosí. Entonces hay de repente como una conexión entre el deporte, el espectáculo, la lucha, el cine, y eso es una de las múltiples aristas que tiene. Si alguien tiene así, sería bueno poder intercambiar cosas. Raúl Pepe, ahorita que hablabas, que utilizaste el término de evolución social. ¿De qué, perdón? De evolución social. Me gustaría plantearte lo siguiente. Si hablamos de la época de oro, vemos a Cantinflas, un personaje que probablemente en el campo encuentra su lugar en la ciudad, un poco después de Titán, que tiene una influencia directa de Estados Unidos, incluso en la comedia ranchera. Primero vemos las películas de Pedro Infante, luego ya es un Pedro Infante que está haciendo una comedia urbana. Yo les quisiera plantear si el Santo dentro de este cine mexicano representa una evolución social para los mexicanos, sería el universo, la condición del cine. Yo creo que el Santo es uno de los 3 mitos más grandes del mexicano. Estos son Pedro Infante y la Virgen de Guadalupe, y no necesariamente en ese orden, pero el Santo es como un punto de aparte, no solamente en la lucha libre, sino en el cine de luchadores. Es un emblema, y eso que comenzó tarde, comenzó 6 años después del arranque por Márquez en el 52, pero es un personaje increíble. Yo creo que su carisma obedece a que nunca se consideró así como un superhéroe o un luchador mega estrella, y eso siempre fue como un
obrero de la lucha libre. Y por eso es querido, porque aparte le dio trabajo a mucha gente. El cine de luchadores, en particular las películas del Santo, las de Capulina, hubo un momento en que sostuvieron al otro cine mexicano, al que iba a los festivales, a los premios y eso, y eran sostenidos por el cine de luchadores. Entonces, por eso es muy querido el género, porque le dio trabajo a mucha gente y porque sus representantes, en este caso el Santo, pues son gentes como muy auténticas, ¿no? Yo me acuerdo en la entrevista que le hice antes de que muriera el Santo, le decía: oye, Santo, pues ¿cuál es el personaje de tus películas que más problemas, el monstruo que más problemas te ha dado, o con el que más has batallado y eso? Y me dice: no, manito, ninguno. Dice, porque te voy a hacer una revelación, todos son luchadores. Entonces, ese era el Santo, así era. Y como él, como dice Pepe Will, jugaba con la doble personalidad, pues él se podía quitar la máscara y era el Santo, y la gente no sabía que era el Santo. Y también podía jugar con su máscara y era el Santo en ese momento. Entonces es muy padre. Mira, Francisco Sánchez, en la crónica solemne del cine mexicano, dice algo que me parece muy, muy certero. Dice que la idea del héroe del Santo tiene que ver con que le daba la posibilidad al pueblo, ¿sí?, a la clase baja, de que un día los últimos sean los primeros. Esta idea de la redención, esta idea de que el héroe puede y que por tanto la gente puede, porque siempre hubo esa idea de que los luchadores venían de abajo, que es la realidad de la mayoría. Entonces, esa idea de que la gente de abajo, con el esfuerzo, con la capacidad, puede lograrlo. Y aquí viene una cosa que me parece fundamental, y es que el Santo no es un superhéroe, ni Blue Demon, ni Tinieblas. El único superhéroe que tuvo el cine de luchadores fue Super Santo, ¿sí? Que era Alfonso Mora, un fisicoculturista veracruzano que fue seleccionado para ser Super Santo. Pero era el único, en la primera película de Super Santo, como Superman, detiene un tren, ¿sí?, y vuela. Es el único personaje de todo el cine de luchadores que lo hace, porque los luchadores son héroes, no son superhéroes. O sea, son como Batman. A Batman le pegan una golpiza y se le puede fracturar una costilla y sale vendado en la siguiente viñeta del cómic. Así era el Santo. Hay una película del Santo en la que le hacen una operación a corazón abierto porque le clavan un puñal en el ring, ¿sí? Así eran los personajes, están adoloridos y se cansan y se ayudan entre ellos y se asisten de profesores, investigadores, científicos, ¿sí? Y hay una idea también de que no hay como mucha corrupción, porque los inspectores de policía les ayudan mucho también, ¿no? O piden su apoyo, ¿no? Ya se lo agarré, inspector, ¿no? Aquí lo tiene, ¿sí? Entonces, suponiendo que nos van a dejar libres, nada, ¿no? Entonces, esa idea de que ellos podían lograrlo tiene que ver con el esfuerzo, ¿sí? Porque no podían pegarle su palazo, ellos tenían que cuidarse, salen heridos, salen vendados, ¿no? El regreso de las mujeres vampiro, al Santo lo pica una tarántula y trae un parche y así. Entonces, hay esa idea siempre de que los héroes se tienen que reconstruir siempre, ¿no? Y son el esfuerzo. Y los ves con un libro, ¿no? Están investigando de dónde viene la maldición, la momia, el linaje, la bruja que desciende de quién, entonces cómo, y los ves, ¿no? Hay escenas formidables, de repente en una película ves al Santo y a un demonio jurado ajedrez, y de repente todos investigan y agarran el mismo libro, o la Biblia de investigación, pero esta idea de lo social como forma de heroicidad para todos tiene que ver con que era la gente del pueblo que se preparaba para eso, ¿no? Ellos se tienen que entrenar para luchar, pueden perder en el ring, tratan de matarlos en el ring, salen heridos. Entonces yo creo que el hecho de que los luchadores mexicanos fueran, en la medida de la dimensión que se entiende del cuadrilátero a la gallola y a las primeras filas, eran héroes, nunca fueron superhéroes. ¿Alguien más? ¿Un valiente?
mentada. No, mentada no, pero su pregunta. En un país que se caracteriza por no leer y leer mucho menos libros de investigación y mucho menos libros de cine, ¿qué tan complicado es llegar a una segunda edición y ya estar planeando una nueva más digital? Bueno, lo que pasa es que, digamos, en muchas escuelas de cine, en el CCC, en el CUEC y eso, muchos de los trabajos de tesis son sobre cine de luchadores. Entonces, eso quiere decir que no ha dejado de ser como una cosa muy popular y al mismo tiempo muy recurrente. Dicen, vamos a hacer cine de luchadores, ¿no? Pepe Bull, cuando hizo en los 80s Adiós, adiós, era lo mío, todo el mundo lo asediaba y le decía, ¿qué vas a hacer tu tesis? Y él ya no sabía qué decir, y de repente le dijo, voy a hacer una película sobre el santo, esa va a ser mi tesis. Y toda la gente, ¡ay, increíble! Y dice, bueno, pues eso desató cantidad de películas, ¿no? Parodias, autoparodias, da para todo. Y hay personajes como, se me antoja ahorita Mil Máscaras, que en términos beisbolísticos se vuelan la barda así de plano, ¿no? Él hizo una película que nadie conocía, la información está en la primera edición, y la película tal como se conoce y que se presentó en el Mórbido el año pasado, viene ya diseñada en esta edición. Y son cosas que uno dice, no puede ser que ocurra esto en el cine, o que los guionistas estén tan desquiciados para hacer cosas como La momia azteca contra el Mil Máscaras. Todo ocurre en Los Ángeles. La momia habla en inglés, tiene su pirámide propia en Los Ángeles, y aparte la destruyen y es patrimonio cultural, se supone, ¿no? Pero el Mil Máscaras va más allá porque es un personaje que es amigo del presidente de Estados Unidos y le dice, le va y pide ayuda para luchar con una momia. Dice uno, ¿cómo es posible? Y entonces el personaje dice, está a tu disposición el ejército, la sexta flota, y uno ve cómo se movilizan portaaviones. Dice, ¿para una momia? Y aparte, bueno, el personaje cercano ya a los 80 años, que es muy divertido, hace que la esposa, que la hija del científico, pues se enamore perdidamente de él, ¿no? Y le dice el científico, ten cuidado, Mil Máscaras podría ser casi tu abuelito, ¿no? O la momia, ¿no? El último de los casos. Y entonces las tramas son increíbles. El presidente de los Estados Unidos, con su consejo de seguridad, diciéndole, vas a construir una momia, aquí tienes todo el poderío del país más importante en cohesión bélica, ¿no? ¿Y quién acaba resolviendo la situación? El hijo del santo, el hijo de Blue Demon, luchadores, nuevas versiones de Huracán Ramírez, de Neutron, diciendo de dónde salieron, ¿no? Y aparte, en un 2x3 acaban con unos enanitos y con un robot, que es la reencarnación del que se conoció en los 50, la momia azteca contra el robot humano, que lo habían ensamblado en Viana y compañía, con una versión más acabada. Y vienen unas convenciones que hacen muy divertido eso, ¿no? Mil Máscaras utiliza como 20 atuendos y máscaras diferentes, y se les olvida la continuidad. Entonces parece película de Juan Rol, entra con una máscara roja, negra, luego con una azul, y todo el tiempo anda como si fuera a luchar. Entonces uno dice, esto no puede existir, pero si se sumerge en ese argumento y empieza a aceptar esas cosas, es una divertida y una gozada increíble, porque ellos se la creen. Y como decía el santo, yo no tengo la culpa si la película es mala. Si la película es mala, no es culpa mía, es culpa del director, decía. Es un mundo aparte. En Blue Demon y las invasoras, llega Blue Demon a un hotel y llega y pide un traje, obviamente con su máscara, llega y pide un cuarto. Y el otro, claro que sí, señor, y lo registra y le da las llaves. Y tú dices, a ver, si aquí a un hotel llegara un enmascarado y pide un cuarto a la sede, diría, sí, claro, señor, está su habitación.
¿no? Pero uno tiene que entender que así es. En la primera película de Mil Máscaras del 66 de Jaime Salvador, que se llama así Mil Máscaras, un grupo de científicos notables, los que está Agustín Isunza, un extraordinario doctor, bueno, van a seleccionar a un hombre hijo de las guerras para terminar con las guerras y recomponer el mundo. O sea, no es un objetivo cualquiera, ¿no? Quieren recomponer el mundo. Para eso van a seleccionar al mejor y lo van a hacer atleta. Bueno, en medio de lo que, o sea, tú ves tomas de stock que el negativo es diferente, es otro formato, se ve rayado. Ves escenas de la guerra y de repente ves derrumbes ahí, tantito fuego. En la película uno entiende que esa es la destrucción del otro, no tiene nada que ver. Y entonces sale y ahí viene a un niño, ¿no? Una de las víctimas de la guerra, se lo llevan y es el que van a preparar para salvar a la humanidad. Claro que salvar a la humanidad comienza por arreglar los negocios de corrupción de un empresario de lucha libre. Esa es la primera misión del hombre que va a salvar al mundo, evitar que un empresario le trance la lana a los luchadores de los domingos, ¿no? Esa es. Entonces tú ves que lo preparan, aprende judo y a saltar y tira y bucea y maneja helicópteros, así es, ¿no? Y siempre lo ves en grandes bibliotecas, tipo el superhombre. Logran al superhombre. Tu primera misión para corregir al mundo es: mira, que se puede estar trazando a la lucha, ¿no? Ese sí es lucha, ¿no? Y uno tiene que respetar como todas esas fórmulas, todas esas condiciones. Es parte del escenario natural, ¿no? Como es natural, pensando contra la invasión de los marcianos, tú veas a una maqueta, ¿no? Digo, ahí de estudiante de arquitectura de tercer semestre, y ahí aterriza la nave, y pues te lo tienes que creer, ¿no? Pues está bien, si es la nave. Hay errores de continuidad, si hay esa clase de cosas, digo, no tan graves como Lola la Trailera 3, ¿no? Donde ella huye de día y la sigue de noche, ¿no? Y se vuelan todos los ejes, entonces ella huye para allá, le tienen que disparar para allá, pero los soldados disparan para el otro lado, y a lo mejor se están matando entre ellos. Entonces, en los luchadores pasan esa clase de cosas de repente, ¿no? Ahora que hice la presentación de Lola Trailera 3, estamos haciendo ahora el libro del cine mexicano bizarro, que traerá titoreras, supervivientes de los Andes, el caballito volador, y una serie de cosas que de verdad es increíble. El espejo asesino, el caballo del diablo, pero Crono, por supuesto, cuando ya todo la... Pero el cine de luchadores sí se cuece aparte, sí tiene un lenguaje propio. Es decir, piensen ustedes en el western, tiene sus enclaves. ¿Cuál es el cine del oeste? Si no hay un gran duelo, algo falta, porque la estructura dramática tradicional del western es que hay un gran villano, normalmente cacique del pueblo, o que llega a hacerlo, tiene que haber una gran escena de cantina, tiene que haber un pueblo. Es como el esquema básico de la narrativa de un género. Ese es un género, ¿sí? Si James Bond no presenta 5 artefactos diferentes en la próxima película, no es James Bond. ¿Sí? Bueno, en el cine de luchadores hay escenas de lucha libre. Y tú dices, a ver, pero están invadiendo el mundo. Hay un científico loco ahí a punto de darnos chicharrón a todos. Y este cuate, ¿por qué no suspende la lucha? No la suspende, es que hoy es poco el campeonato. Entonces, el mundo está preocupado, hay interrupciones en la televisión, los científicos hacen consejos de guerra, los gobiernos, se mueven equipos militares. Pues sí, pero Blue Demon tiene que subir a luchar, güey, tiene que exponer el campeonato y ya luego arreglar, ¿no? Bueno, así funciona. Yo creo, esto les va a dar totalmente una claridad sobre el punto que dice Raúl. El cine de luchadores es así, tiene sus convenciones, sus excesos, todo, pero algunos de los protagonistas y de los protagonistas históricos, como Demon Santo, Mil Máscaras, luego viven ese cine afuera. En la película, bueno, que atañe mucho a Guanajuato, que es Las momias de Guanajuato, los protagonistas son Mil Máscaras y Blue Demon, y están todo el tiempo fajándose con Las momias de Guanajuato, lideradas por Satán, que fue el primer estelar, como bien dijo Raúl, de Tinieblas. Entonces, una vez entrevistando, en una de las últimas entrevistas que ya medio se nos muere ahí Blue Demon en la arena. Pensábamos que íbamos a tomar las últimas fotos de Blue Demon
sobrevivió. Entonces, le digo yo a Blue Demon, oiga Demon, le digo, ¿cómo es posible que en la película de las novias de Guanajuato usted 10,000 máscaras y pasan más de una hora combatiendo a las momias y todo, y sufrimiento y todo, y tiene que llegar el santo en los últimos 10 minutos a hacerles el mandado, a ayudarlos eso? Y se pone muy serio y dice, a mí no me ayudó. A lo mejor a mí máscaras me ayudó, pero a mí no me ayudó. Ese es el género, así es. O sea, cuando uno ve esas cosas, ¿qué puede uno decir? Es que una vez el Santo iba en el mismo vuelo que iba a la selección mexicana de fútbol, iban a jugar en Centroamérica, llegan y la prensa obviamente está esperando a la selección mexicana, nadie sabe que viene el Santo ahí, pero él, como el promotor, lo va a esperar y la gente de la prensa de lucha lo va a esperar, él viaja como un ser humano normal. Y cuando llega, trae una maletita para ir al baño, ponerse la máscara y bajar del avión con la máscara. Esto es real, ¿eh? Va, aterriza, la gente empieza a tomar sus maletas, y va al baño, se pone la máscara y baja. Entonces, la prensa deportiva está esperando a la selección mexicana y en eso ve al Santo y se olvida de la maletita y se va todo el mundo a ver al Santo y los mismos jugadores sobre el avión venía el Santo, ¿no? O sea, es realmente de otra profesión. Y ellos disfrutaban de repente eso. El Santo una vez en el súper, a media filmación, está haciendo una película con la Berta Lepe, pero el día de descanso, pues él va a comprar y en el mismo súper está la Berta Lepe. Agarra, toma el carrito, se encarrera y le pega en el tobillo. Y la otra se voltea, óigame pendejo, ¿qué está? Y el otro, pues disculpe. Siguiente día en el llamado, primer café, y dice el Santo, oye, qué grosera te pusiste en el súper, no porque te digo, llegue con el... Y la otra ya no relacionaba al Santo con el hombre que había visto sin máscara. Oigas tú, es que no me acuerdo. A ver, la máscara no me la voy a quitar, ¿no? Entonces, sí, era un tipo que de verdad no se quitaba la máscara nunca. El staff no lo conocía sin máscara. Cuando filmó 2 películas con Jorge Rivera en Acapulco, regresó al DF, se quita la máscara y la familia, papá, mírate, pues sí, 8 semanas filmando en Acapulco, traía marcado el equipaje de la máscara. Entonces canceló todas sus presentaciones durante una semana para broncearse en la terraza de su casa y que se le informara con color y que la gente no supiera que era el Santo. Preguntar la primera edición, ¿qué tiraje tuvo? La primera edición tuvo un tiraje de 3,000. Que se agotó. Estos literalmente son los últimos libros de la primera edición. ¿Y esta segunda edición qué tiraje tiene? Esta segunda edición tiene un tiraje inicial de 2,000, cambió el formato, obviamente va a cambiar supongo el precio porque ya entró a la categoría de libros de arte. Pero lo increíble es que para el nivel de UNAM, que sus libros son de otra índole, generalmente son investigaciones científicas o libros técnicos y eso. Esto es como, o sea, la gente de repente dice, ¿a poco este libro lo sacó la UNAM? Entonces, nosotros hicimos una campaña, presentamos de cómo necesitábamos mover el libro, nos facilitaron ejemplares, pero nos llegó un momento en que los rebasamos. Entonces, de nuestros libros, en algunas presentaciones que tuvimos en Torreón, tuvimos que dar, porque no de ir y decir, no llevamos libros, no dimos de los de nosotros. Entonces, se tardó la UNAM en darnos los 20 ejemplares que habíamos prestado, se tardaron como 3-4 meses. Entonces nos dijeron, ahí están sus libros, estamos hablando, son los últimos de la edición, porque se movieron muy bien en librerías insólitas, como Gandhi, porque ahí no llegan los libros de la universidad, y sí llegó. Y ahí sí, la verdad, un poco lo que decías tú, pues sí nos da mucho gusto. Esperábamos que el libro les fuera bien, no tan pronto, un libro tiene otro proceso, más un libro de investigación física, tiene otro proceso, y pues desde luego que es un orgullo. Nos costó mucho trabajo, revisamos, les digo, todas las películas, revisamos, haciendo el recuento, revisamos más de 5,000 documentos, de entrevistas, de críticas, etcétera, para poder lograr esto. Cada una de las fotografías que está aquí las escogimos. Sí, cada uno de los 10 de fotos los pusimos nosotros, cuidamos cada una de las líneas, en fin,
realmente fue un trabajo muy exhaustivo. Entonces, lograr que el libro se era para nosotros muy complicado, teníamos que iba a llevar más tiempo. Afortunadamente el libro le ha ido muy bien. Y bueno, y esto, de verdad, es lo que queda de la primera edición, que ahora se está volviendo como de colección, como le pasa a los cómics, ¿no? Afortunadamente ha ocurrido eso. Ahorita resulta que en internet me están vendiendo más caro de lo que costaba, porque ya no hay ejemplares. Nada más muy rápido, una anécdota. El viernes pasado en la Arena México fui a grabar unas cosas, algo de la función, están los vendedores y eso, me avisan que hay un puesto que vende películas de lucha y vendían el libro. Tenían 3, vendieron 2, ahí cuando yo pasé vendieron 2 y quedaba un libro. Entonces, mi hermano que iba conmigo para saber, dice, oye, ¿y cuánto cuesta el libro? Y el cuate le dice, mira, el libro tapa costó 500, y el chavo le dice, cuesta 700. Y hasta yo me quedé así, y mi hermano, obviamente conoce el precio, dice, ¿cómo 700? Dice, sí, es que ya se acabó, va a salir la segunda edición. Y dices, órale, pues hasta eso sale. Entonces, bueno, de hecho, hoy el libro cuesta 400 pesos y porque ya es realmente lo que queda. Creo que está muy bien y creo que se van a divertir mucho leyendo. Ahora, y ahora van a continuar con el proyecto del cine mexicano Bizarro. Sí. Así es. También con la UNAM. No sabemos todavía, pero el proyecto el número todavía está indeterminado porque hay muchas películas muy especiales de cine mexicano que de repente son desdeñadas. Entonces aquí la idea es hablar de películas curiosas, como por ejemplo una cinta que se llama Qué lindo cha-cha-cha, donde la protagonista es Ana Berta Lepe, y es que se sepa dentro de la historia del cine el primer caso de una posesión satánica. El demonio se le mete a un chavo antes del exorcista y todo eso. Entonces tiene una jiribilla muy especial. Entonces se va a llamar, por decir algo, 125 películas de cine bizarro mexicano para morir de risa, y ninguno es de luchadores. O sea, sí, bueno, después de hacer esto, una de nuestras reglas era que la investigación que estamos haciendo ahora no haya nada de luchadores, eso es otra cosa. Pero no es nada más si son chistosas o si son divertidas o si son raras. O sea, hemos hecho una selección por diferentes motivos sobre esas películas. Nada más muy rápido. Tintorera. Tintorera es un clásico. Bueno, del cine alternativo mexicano. Tintorera, por ejemplo, está fotografiada por uno de los mejores submarinistas de la historia, un mexicano, Ramón Bravo, que hizo una de las mayores investigaciones que existen sobre el mundo submarino a nivel mundial. Él fue parte del equipo de Jazz Cousteau y además él fue el primer buzo del mundo en estar en mar abierto con las orcas, por ejemplo, haciendo fotografía, ¿sí? Y él hizo fotografía para muchas películas, incluso para una películas extranjeras que se llamaban en México de James Bond y todo. Él hacía la fotografía submarina, un gran documentalista, y él hacía la fotografía submarina de Tintorera, que tiene unas escenas absolutamente impresionantes. La filmaron con tiburones reales, ¿sí? Había un tiburón tigre, por la Tintorera se dice que iba tiburón tigre, que atacó a unos tigres en plena filmación. Entonces, y la música de Tintorera es de Massive Poledor, ¿no? Un músico de gran reconocimiento que le hizo la música de Conan el Bárbaro, de las películas de Hollywood, y él hace la música de Tintorera. Entonces, hay una razón por la que tendrá ese catálogo ahí, y creo que va a ser otra cosa divertida. Yo quiero agregar una cosa aquí que es, al paso, un spot y un agradecimiento. Alejandro está ahorita en la parte de prensa del cine. IMCINE nos ayudó muchísimo. No solamente a difundir el libro, hasta nos compró libros y los pagó a un precio decente, así. Y de repente, yo le dije a Cristina Prado, porque me dijo de repente, oye, le platiqué, bueno, la UNAM nos paga con libros y eso. Y entonces nos compró una cantidad muy sustancial de libros, y le dije, ¿y para qué los quieren? Se los vamos a mandar a Inglaterra, a Polonia, a Italia, como una cosa de IMCINE. Y estuvo increíble porque de repente Mauricio Clark nos dice, vi su libro en Londres, a lo mejor vio un ejemplar o dos, pero es increíble eso, ¿no? Diego Manrique, que es uno de los periodistas más reputados, no solamente de música, sino de cultura popular mexicana en España, que es
estrella en el país. Él nos dedicó en el país un gran blog gigante donde estaba Greg Renner, el santo, ¿no? Bueno, cuando le dije a Greg Renner casi se desmaya, ¿no? Y entonces sí, o sea, como que los terrenos a donde va el libro son fantásticos. Esperemos que se cumpla un designio, porque Juan Villoro, a través de un amigo, un profesor México-japonés, le mandamos los libros y es muy factible que se haga o una importación determinante de esos libros en Japón, porque allá esto les encanta, puede estar así, o que se haga una edición en japonés, porque créanme que allá sí aprecian mucho la lucha libre, a los luchadores y al cine de luchadores. Nada más, concluyendo, cuando vino el director del equivalente a la Cineteca Nacional de Inglaterra, ¿no? Entonces hay un evento en Cineteca con la Embajada Británica y todo eso. Entonces él quería llevar documentos de cine mexicano a Inglaterra y todo. Estaban esperándolo, le preparan, como era lo correcto, todo el cine de Fernández, de Julio Bracho, de Ismael Rodríguez. Entonces él llega a Cineteca y dice, yo estaba ahí, quiero ver todo el cine de Santo. Fue lo primero que dijo, ¿no? El hombre del cine de Inglaterra, que le había preparado todo nuestro cine de culto, que había ganado en Venecia, no sé qué. Y él, su primer interés era conocer el cine de Santo. Bueno, de ese tamaño ha sido el cine de luchador. Pues muchas gracias a todos. Gracias por estar.